Buenas tardes, buenas tardes. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a empezar ahora el grupo de tesis para estadística para tesis, el grupo de tarde, así que va a estar a cargo del profesor Elvis. Él nos va a enseñar toda esta semana, 2 semanas, el trabajo de cómo desarrollar primero las tesis, de ahí qué modelo estadístico se usa para cada tipo de tesis, y está también la profesora Angie, que es la que se va a encargar de todo el tema de todo el tema logístico, de ver qué cosa podemos encargarle, qué cosa vamos a desarrollar, si algún tema tienen algún problema con las conexiones. También va a estar grabado, todas las sesiones van a estar grabadas y va a estar en la plataforma. Va a estar el día siguiente a partir de las 8 de la mañana, va a estar listo todas las grabaciones para que ustedes las puedan consultar, y también va a estar ahí todo lo que es los materiales de trabajo, ¿no? Ahora la cosa es muy simple, le vamos a pedir que se descarguen el SPSS, si ya lo tienen sería genial. Si no, lo descargan simplemente de IBM, ahí le vamos a dar los pasos. Entonces, para ver el tema de los trabajos ya en SPSS. Y las reglas de trabajo en este momento son muy simples. El profesor va a ir avanzando. Si no, va a ir preguntando, y si no hay respuesta, vamos a asumir que el silencio es que es un sí, ¿no? Que ya están, que se ha entendido todo, ¿no? Si tuviesen alguna pregunta adicional, preguntan, ¿no? Si justo es realmente el tema necesario mientras está avanzando el profesor, bueno, lo interrumpen y le dan ahí la acotación. Si no, esperamos hasta que el profesor diga que existen las preguntas. De ahí, el grupo siempre está para mantenerlos informados. Bueno, y solamente nos quedaría empezar. Cualquier problema técnico con la profesora Angie, y todo el tema académico con el profesor Elvis. Entonces, le doy paso a Elvis. Elvis, por favor, empecemos con el trabajo. ¿Se conectado o no? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. César, ¿cómo está? Buenas tardes. Gusto verte. ¿Cómo estás? Buenas tardes con todos. Si bien es cierto, mi persona va a estar encargada de dictar estas 2 semanas del curso, ¿no? Que es estadística para la investigación y desarrollo de tesis. En el transcurso, claro, vamos a tratar lo más posible de que sea dinámico, de que sea face to face y de que todo sea participativo para que las dudas se puedan absolver en el acto y cualquier tema para el día siguiente se pueda afianzar mucho mejor. Entonces, bueno, sin más, iniciamos. Voy a poder compartir la pantalla, por favor. No sé si se puede distinguir. Buenas tardes, ¿cómo está? No puede ser nada. Angie, por favor, para que compartan las pantallas, el profesor. ¿Cuál opción? En la parte de abajo hay un botón verde para compartir pantalla. Sí, justo ahí estoy. Un momento, por favor. Tienes que darle acceso, Angie. Ya, no sé si se puede distinguir. Sí, Sí, ahora sí. sí, ya se ve. Bien, bueno, para dar un enfoque bastante genérico, por así decirlo, ¿no? Para poder comenzar el día de hoy frescos. El tema es
estadística aplicada al desarrollo de tesis, pero sé que en el transcurso vamos a tocar tal vez algunos temas afianzadores o algunos temas que ligan, pero que no necesariamente está en el sílabus del curso, ¿no? Para que todo pueda ser más práctico. Entonces, uno de los objetivos de este curso va a ser capacitar, ¿no?, a los profesionales y a los estudiantes en el manejo de herramientas estadísticas y también en la correcta elaboración de un trabajo de investigación como es la tesis propiamente dicho. Bueno, mi persona, soy ingeniero civil de profesión, tengo una maestría en obras hidráulicas y muy aparte de ello, siempre he tenido seguimiento con el tema de investigaciones desde la universidad y los estudios de posgrado, ¿no? Entonces, profesionalmente esa es mi carrera. Bien, seguimos con la parte de introducción. Eh, Comenzamos diciendo de que hoy en día, pues, la información se ha aglutinado de una forma exponencial, se podría decir, ya que antiguamente, pues, para nosotros acudir, pues, en los años 80, 90, para poder investigar sobre un tema, teníamos que acudir a una biblioteca necesariamente, sacar un ticket para una situación, tal vez con algún docente y que nos pueda capacitar, ya que la información era bastante pobre, por así decirlo. No podías acudir a una información en ese mismo momento. Tenías que esperar o tenías que acudir a una entidad. Entonces, como que era muy difícil poder enfrentarse a la información y poder hacerla llevadera esto profesionalmente. Pero sabemos que al pasar los años, obviamente, esto de la información se ha ido acumulando enormemente. Hay información falsa, hay información veraz, hay de todo. Hay hasta información por gusto. Entonces, ¿cuál es nuestro deber nosotros como profesionales, como personas, como investigadores? Es tal vez entrometernos un poco más en ello y el tema de investigar necesariamente es atinarle a esos parámetros en donde nos haga entender de que estamos yendo por un camino correcto, de que tenemos que dar un resultado hacia un problema. Entonces, eso es netamente el tema de investigación. Y hoy en día, con la información, con tantas plataformas, con tantas revistas en el Internet, con tantas páginas de información, hasta ya no podemos darnos abasto para poder investigar un punto en específico. Es por ello que la idea de este tiempo es saber a dónde acudir y saber cómo hacer para que esa información llegue de una forma veraz y que pueda cumplir los objetivos, ¿no? Bien, eso sería a modo de introducción, ¿no? Entonces, sabemos que como todo, acá dice como todo tema, tienen tipos, tienen tipologías. En este caso, la información, pues, abarca primera instancia con tipos de investigación. Entonces, ¿cuáles son los tipos? Son la investigación científica, la investigación tecnológica y la investigación humanística. Necesariamente estos tres puntos para poder entender lo que más adelante se viene a manejar. La investigación científica, ¿qué nos trata esto? Se centra principalmente en la obtención de nuevos conocimientos, necesariamente, que enriquezcan la teoría. Eso es lo que en esencia busca la investigación científica. Claro, a grandes rasgos, ¿no? Ya a partir de ello uno va ligando ciertos parámetros que nos identifiquen cómo esto se va a componer, cómo una investigación científica va a tener un realce para temas diversos. Y la investigación tecnológica, que trata de emplear el conocimiento para la creación de nuevas técnicas, procedimientos y productos. Entonces, obviamente está ligado con la tecnología. Y la investigación humanística se centra en los objetivos, ¿no? Que necesariamente son temas de campo de ciencias humanas. Pero aquí toca a veces un tema mixto de investigación en el tema humanista o humanística. Por ejemplo, hoy en día en el tema de humanística existe pues la especialidad de tecnología médica.
Entonces, hablando en ese sentido, ya se llegaría a abordar tanto temas tecnológicos con temas humanísticos, ¿no? Por así, un tema mixto, una investigación mixta, por así decirlo. Entonces, en ese apartado sí se puede ver dos tipos de investigación ligados en un solo tema. Bueno, eso en esencia, ¿no? Las investigaciones que existen. Y los enfoques, ¿qué tipos de enfoques hay? Bueno, los conocidos son tres, ¿no? Los cuantitativos, los cualitativos y los mixtos. Los cuantitativos necesariamente es una forma de conteo, un número, ¿no? Es algo ordinal que me pueda dar un parámetro medible, un registro, un tema que yo pueda calificar con un número. Necesariamente a eso trata el tema cuantitativo, ¿no? Una investigación cuantitativa. Me habla de cuánto, ya sea número, porcentaje, pero una respuesta matemática exacta. Entonces, el enfoque cualitativo a mí me habla sobre, más que nada, un enfoque holístico, ¿no? Aquí nosotros, pues, basamos todo el tema oral, se podría decir, interpretaciones de documentos de diversa índole, ya sean de casos, de casuísticas, en cualquier ámbito profesional, ya puede ser un carácter local o nacional, ¿no? Que esto, claro, tenga limitación, que me dé una respuesta, un resultado textual, no necesariamente generalizable, ¿no? En estos diseños se mencionan historias, ya sean de vida, etnográficos o de investigación, de acción, y temas que puedan ser más descriptivos, más literarios, como narraciones, para que me pueda dar, por ejemplo, un enfoque de investigación cualitativo, así básico para poder entender, pues simplemente el tema de, por ejemplo, la, eh, de cómo afecta la drogadicción en jóvenes, si es bueno, si es malo, si es deplorable. Entonces, ahí, por ejemplo, se puede ver un enfoque cualitativo. Y en mixtos, obviamente, es la combinación de ambos. Cuando me habla sobre una mezcla de ambas metodologías, tanto cuantitativas y tanto cualitativas. Entonces, en ese modo trabaja, ¿no? Como una especie de colaboración estos enfoques. Y bueno, ahí también podemos distinguir una pequeña función que, que me da a entender que hay dos tipos de variables, ¿no? Una variable dependiente y una variable independiente. En las investigaciones nosotros siempre vamos a contar con esas dos variables. Existen también investigaciones en donde encontramos otro tipo de variable. ¿Y cuál es esa? La interviniente. Pero esa es más, se podría decir, explícita, implícita. Entonces, generalmente vemos estos dos tipos de variables. Por ejemplo, si yo hablara de una institución, ya sea el Ministerio de Trabajo, en ese sentido, si yo hablara del Departamento de Recursos Humanos, cómo los personales de recursos humanos actualmente por el tema de la pandemia se sienten. Tal vez algunos están eh, bajos de ánimos, no lo sé, y eso sería un problema. ¿Y yo cómo podría afianzar o cómo podría repotenciar el trabajo en equipo? ¿Cómo podría incentivar a esas personas que están con bajos niveles de trabajo o con altos niveles de estrés? Entonces, yo ahí intervengo con una propuesta, con una variable para que pueda dar frutos. Entonces, esa vendría a ser mi variable independiente. Entonces, así se maneja este tipo de investigaciones. Bueno, hablando también sobre investigación, en esta plantilla nos toca hablar sobre el plan de investigación. ¿A qué se refiere un plan de investigación? Un plan de investigación nos habla primeramente de qué es Profesor lo que yo... Elvin, disculpe que lo interrumpa acá. Viendo en el tema de los enfoques y de las variables, y nos ha tocado a veces en temas de doctorado ver la variable moderadora. ¿Nos puede comentar algo de esta variable? Claro, claro que sí, César. Gracias por la incertidumbre.
Sí, bueno, si bien es cierto, claro, hoy en día se manejan variables que ya tocan a intervenir de maneras diferentes. Entonces, la moderadora vendría a ser la variable quien me da a conocer a las dos tipos de variables, ¿no? Tanto la independiente o la dependiente, de cómo éstas van a tener un comportamiento en la investigación. Es decir, cómo me va a dar ese enfoque para que estas dos variables tengan ese buen análisis, ya sea en los resultados, porque siempre al momento de discusión de resultados, en la etapa de discusión de resultados, nosotros siempre vamos a tener que basarnos en nuestros objetivos, y nuestros objetivos necesariamente están ligados con nuestras variables. Entonces ahí es como nuestra variable moderadora nos va a encaminar para ver si es que nuestra hipótesis nos ha salido correcta o no. Entonces, en ese sentido, de manera genérica se podría dar a conocer, pero de todas maneras, bueno, yo les sugeriría a los participantes que en cualquier momento, ¿no? Si existiese alguna duda, puedan decirla para poder trabajar en equipo, ¿no? Que eso es que se quiere. Una Eh, consulta, ¿puedo? sí, dígame. Me ha hablado de los tipos de investigación y la incidencia en ese tipo de variables. Cuando hablas de variable independiente y variable dependiente, está relacionado con los niveles de investigación. ¿Cómo lo consideran los niveles de investigación en este caso para analizar este concepto? Porque puede ser un trabajo de tesis univariado, dependiendo del nivel de investigación. ¿Lo está considerando el nivel de investigación en ese sentido? Por favor. Claro, claro. Bueno, yo te comprendo. Claro, si bien es cierto, el nivel de investigación influye enormemente en esto, pero al momento de yo topar el tema de variables, lo he enfocado de una manera genérica, ya que más adelante, en estos días, en el syllabus está ahí anotado de que el tema de variables, netamente vamos a tocarlo muy a fondo ya desde su perspectiva por cada tema, se podría decir. Pero en este caso, nada más a modo así general, Allá. le comento que existen variables dependientes, independientes, y yo creo que usted como profesional también ha hecho investigaciones. Entonces, en ese sentido, vemos que tienen relación, una correlación, pero muy aparte de ello existen otras variables, se podría decir, y va a depender mucho de qué enfoque, de qué nivel yo le voy a dar a mi investigación. Y claro, la vamos a topar y la estoy anotando para poder afianzarlo el día que nos toque hablar sobre variables netamente ligados con el nivel de investigación. Gracias, Muy buena gracias. tu pregunta. Sí, correcto. Bueno, continuamos entonces. Ya, bien. El plan de investigación. Bueno, hablando necesariamente del plan de investigación, primero yo me tengo que responder una pregunta. ¿Cómo lo hago? ¿O cómo lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi estructura? ¿Cuál va a ser mi proceso? Entonces, ahí yo tengo incertidumbres. Ahí yo cuento con preguntas que aún no puedo responderlas. Entonces, frente a ello, yo tengo que tener una estructuración que es necesario. Las investigaciones necesariamente tienen una estructura que seguir. Es como un recetario, pero a modo parametrizado. Entonces, ¿cómo nace este plan de investigación? Es primeramente gracias a esa gran pregunta, ya sea gracias a una investigación que yo quiero realizar, debemos considerar previamente el contenido del proceso científico y los requisitos impuestos a quien realiza tal actividad, ya sea mi persona o ya sea una entidad. Y el proceso es pues tal y como mostramos aquí en la plantilla. El proceso en primera instancia es la concepción del problema. Sabemos que cualquier investigación en su mayoría, o claro está, nace de un problema necesariamente. La falta de pistas en un pueblo, en mi ciudad, o la contaminación ambiental, o la falta de motivación a un equipo de trabajo, o ya sea equipos de protección hacia un grupo obrero,
o ya sea proyectos de ley para el Estado y para que puedan manejar mucho mejor el territorio nacional, etcétera. Entonces, en su mayoría las investigaciones nacen gracias a un problema. Entonces, primeramente entendamos ello, ¿no? Yo quiero tal vez realizar un proyecto de semaforización en tal esquina, porque hay muchos accidentes. Entonces, mi problema son los accidentes. Y yo quiero hacer un proyecto, quiero hacer una investigación para poder plantear una semaforizada en tal esquina, por ejemplo. Ahí está una concepción de problema. Entonces, una vez el concepto del problema claro, yo tengo que abordar con el planteamiento de la investigación. ¿Y cómo realizo mi planteamiento de investigación? Yo tengo que generar un esquemático, es decir, paso a paso de qué bibliografía, de qué fuentes, de cómo voy a realizar, a dónde tengo que acudir, qué es lo que tengo que analizar o qué puntos tengo que leer, que tengo que investigar o tengo que abordar un poco más. Plantearme sobre investigación para que este problema pueda ser resuelto. Y yo tengo que seguir ese paso a paso. Entonces, una vez ello, yo tengo que ejecutar, es decir, desarrollar esta investigación para que el problema pueda ser solucionado o para que mis objetivos sean resueltos. Es simple. Y el desarrollo, aquí en desarrollo yo tengo que plasmar cómo voy a hacer mi investigación. Recordemos que esto es un plan de investigación, es solo un plan. La investigación de por sí de la tesis, por ejemplo, ya es un esquema muy completo, bastante detallado. Esto es un plan. Entonces, una vez como yo describo cómo va a ser mi ejecución de trabajo, yo tengo que evaluar, es decir, cómo voy a analizar mis datos, con qué software, con qué tipo de instrumento, con cómo voy analizar estos datos para llevarlos a mis resultados, cómo voy a llegar a los resultados. Entonces, en base a ello se trabaja el plan. Más que nada se presenta esto. Esto es como un esquema general, ¿no? Entonces, una vez que yo he plasmado este plan, este proceso básico, las condiciones o requisitos esenciales que se exigen al investigador, es decir, al que es interesado en realizar este plan, eh, se hacen de tener conocimientos del tema, es decir, o el asunto que va a investigar. El investigador necesariamente va a tener que acudir tal vez a un consultor o a un asesor o a un docente o a una persona que cuenta con mayor experiencia para que pueda darle un panorama general para ver cómo puede abarcar este plan. Y una vez ello, sabemos que los conocimientos nos dan un mayor proceso para digerir la metodología científica, es decir, la investigación de por sí. Entonces, una vez ello, yo tengo que seguir un plan o proyecto de investigación. Elijo. Claro, hay diversidad, hay diferencias. Un plan de investigación, un proyecto de investigación, mayormente por la estructura, es decir, el índice necesariamente. Entonces, ahí tenemos las grandes diferencias, ¿no? Ya que los recursos para llevar a cabo el proyecto son muy diferentes. Aquí en plantilla se muestra un pequeño diagrama donde vemos, ¿no? En el primer cuadro, problema. Nace de un problema. Pasa a un sistema de hipótesis, es decir, crear respuestas, eh, posibles respuestas hacia el problema. Es decir, si va a ser solucionado, si no va a ser solucionado. Esa va a ser unas hipótesis. Y un sistema de variables que obviamente se toca con mayor detenimiento, ¿no? La población y muestra. Si yo tengo un problema en la ciudad, tengo que delimitar cuál va a ser mi población. Si mi población es el distrito tal, o si es la ciudad de Lima, o si es la ciudad de Trujillo, o si es un pequeño pueblo con 20 personas, es decir, mayormente esta muestra se lleva a cabo con fórmulas estadísticas, matemáticas, pero a modo general la muestra es ello, ¿no? Mi población del problema de la crisis de la economía del Perú.
mi población el Perú, pero mi muestra puedo yo realizar esa investigación en una ciudad tal en especial, o ya sean adultos mayores de 50 años. Yo pongo los parámetros en la investigación acorde a los lineamientos de mi investigación. Entonces, una vez delimitado mi población y muestra, me indica que yo tengo que recolectar datos. A esa población, a esa muestra que yo he delimitado, tengo que tomar datos. Tengo que acudir a realizar encuestas, a realizar cuestionarios, a realizar entrevistas o simplemente ponerme como un observador, como un mero observador, depende de la investigación al nivel, y simplemente tomar datos según a mi criterio como observador. Existen muchas diferencias. Entonces, una vez recolectados los datos, paso a las técnicas de análisis, como nosotros analizamos, tal y como vimos en el plan de investigación, para luego dar evaluación a mis resultados, discusión de resultados. Y esto me va a tomar ya la decisión de aceptar o no aceptar mi hipótesis en principio, si era falsa, si era veraz, y poder yo plasmar conclusiones y recomendaciones. Eso es a modo de esquema. Bien, pasamos al siguiente, plan de trabajo de tesis. Ahí me está señalando de que un cronograma. Si bien es cierto, en su mayoría hemos visto muchos cronogramas de esta índole, ¿no? ¿Qué es lo que me plantea acá? Simplemente me plantean fechas, días, semanas, y cómo yo, tema a tema, puedo yo abarcar. Es decir, esto es simplemente una línea de tiempo. ¿Cuál va a ser mi etapa de desarrollo, ya sea del plan o ya sea de la tesis? Aquí podemos leer cronograma de la tesis. Y ahí me indica el planteamiento del problema, lo hago en febrero, marzo, abril, etc. Entonces, yo sigo marco teórico, tal fecha, revisión de la literatura, tal fecha, tal fecha. Entonces, todos esos subtemas, se podría decir, tienen una fecha en especial para poder ser desarrolladas y poder cumplirlas. Unas no pueden ser desarrolladas antes que otras. Todo es consecuente. O a veces hay tareas que se tienen que elaborar en una misma línea, por así decirlo, y cumplir con exigencia este cronograma. Esto, técnicamente su nombre es un diagrama de Gantt. Mayormente se realiza con el project, ¿no? Eh, pero para poder presentar un plan, hay muchas universidades que piden el plan en primera instancia y ahí es donde va plasmado este cronograma, porque ahí a la universidad o al asesor o a la entidad que te pide el plan va señalado en qué tiempo vas a desarrollar tu investigación, en qué tiempo vas a realizar tu tesis. Y entonces le da a entender de cuánto tiempo te va a tomar, qué temas vas a abarcar en ese tiempo. Entonces, eso le da una idea. Y ya necesariamente en la tesis, ya este cronograma no va, solamente es a modo del plan de trabajo, ¿no? De tesis, proyecto. Entonces, esto va a ser muy diferente respecto a las carreras o respecto a las especialidades. Hay otras carreras que te piden tal vez más temas, más anexos, más subtemas, pero hay otras que simplemente te piden tal vez unas 10 hojas nada más de plan. Y ahí solamente esquematizas tema, marco teórico, metodología, resultados y conclusiones. Entonces va a variar demasiado. Esto es un ejemplo de una casuística bastante genérico, ¿no? Entonces, eh, eso es en sí lo que es un plan de trabajo de tesis, un cronograma de elaboración del trabajo de tesis. Bien, entonces en ese sentido pasamos a definición de título. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta, por favor, o continuamos con total normalidad. Bien. Bueno, definición del título.
Esto es una parte también bastante importante, claro está, ya que una vez que, pero es que estructuralmente este tema de definición del título es previo al plan, necesariamente, porque el plan, claro está que gracias a un título o gracias a un problema, yo he definido un título y este título ya pues está en el plan. Entonces, entendamos bien que definición del título tal vez depende al tipo de investigación, en un futuro cambia, en el transcurso, en el camino. He visto muchas investigaciones que al principio han tenido un título, ¿no? Propuesta de tal, y al final en el camino, en metodología, en temas ya de discusión, tal vez se enfrentan que su hipótesis no era lo que ellos habían planteado y el asesor les encomienda variar un poco ese título. Y lo he visto muchas veces. Entonces, a veces no se tiene que confiar plenamente con el mismo título que se va a mantener. Entonces, el título yo tengo que delimitar de una forma bastante concreta, en espacio y tiempo. Eso para hacerlo más técnico, para ya no tener problemas cuando vamos a realizar la tesis. Mi título puede ser cómo medir la influencia de una enfermedad en los niños menores de 10 años en la ciudad de Ancash en el año 2021. Entonces ahí yo estoy poniendo el espacio, donde en Ancash, y el tiempo 2021. Entonces un título tiene que estar delimitado de esa forma, tiene que tener enfocado ahí las variables, el espacio y el tiempo. Técnicamente, porque más adelante podríamos tener problemas, ¿no? Si no colocamos ello. Y he visto muchos títulos que no poseen eso, pero lo esencial es ello, ¿no? Que un título siempre tenga esa forma de redacción. Bueno, pasamos. Bueno, hasta el momento hemos visto título. ¿Y qué es lo que nos toca ahora ver? Es la redacción. ¿La redacción de cuál? De la problemática. Entonces, una vez que yo tengo mi título ya previamente definido para poder realizar el plan, nosotros pasamos al tema de redacción de la problemática. En principio, habíamos denotado de la problemática que habíamos tenido para poder elegir un trabajo, una investigación, una tesis. Entonces, pongamos ¿no? un problema, una fábrica de zapatos, no sé, zapatos, zapatos Arequipa. Es una empresa que actualmente con la coyuntura, como muchas otras empresas medianas o microempresas, están sufriendo bajas, están sufriendo pérdidas mayormente. Y en su mayoría, estas microempresas están teniendo simplemente un 50% de producción o tal vez menos. Entonces, en base a ello, el problema, hablando de zapatos Arequipa, eh, en el tema de producción se ven pérdidas. No están manejando un costeo bastante responsable, se podría decir, porque mayormente estas microempresas manejan un costeo histórico o tradicional. No cuentan con un tema bastante tecnológico para poder implantar en su microempresa para que esto pueda generar menores pérdidas, ¿no? Un trabajo lean. Entonces, esta empresa sufre pérdidas desde el tema de producción en sus actividades, ya sea de diseño, ya sea de corte, o ya sea de, no sé, de perfilado, ya sea de elaboración final. En esas actividades sufren pérdidas necesariamente. Y es ahí cuando viene un investigador y le plantea al gerente y le comenta, yo quiero realizar una investigación en su empresa para que usted pueda tener rentabilidad mayor, para que pueda tener menores pérdidas y para que sus costos reduzcan. Entonces, llega este estudiante que quiere hacer su tesis a esta empresa y le plantea al gerente que quiere
que quiere dar la propuesta de aplicar el sistema de costos ABC, por ejemplo, para que esta pequeña empresa pueda tener rentabilidad, pueda generar mayor rentabilidad en estos tiempos de pandemia. Entonces, le da luz verde el gerente y empieza a investigar. Entonces, el investigador llega a planta y observa los problemas. ¿Qué problemas existe para que yo pueda aplicar de una forma exitosa el sistema de costos ABC? Entonces, problemática necesariamente se refiere pues al conjunto de problemas, por así decirlo. Entonces, el muchacho va a encontrar un sinfín de problemas, ya sea el cuero botado por acá, maquinaria en desuso que sigue consumiendo energía, personal que no labora en su jornada completa, tanta infinidad de problemas. Entonces, al ver todos esos problemas que día a día el señor de la zapatería afronta, pues el joven ve que la problemática es bastante divergente. Y ahí le plantea que va a aplicar este sistema de costos ABC para generar rentabilidad. Entonces, una de mis variables es rentabilidad, ¿cierto? Y ahí es cuando él tiene que redactar la problemática, es decir, el tema de redacción de problemática. Y en instancia es identificar la pregunta central que guiará la investigación, es decir, formulación del problema. A partir de ello se redacta la problemática. Es decir, mi problema podría ser cómo yo aplicaré el sistema de costos ABC para generar rentabilidad en la zapatería Arequipa en el año 2021. Entonces, esa es mi pregunta, mi formulación del problema. Y a partir de ello yo tengo que afrontar literalmente la redacción de la problemática. Es decir, la pregunta de la investigación debe ser clara, debe ser consistente, debe ser precisa y generar una relación, ¿no?, con los objetivos, las hipótesis también, ya que gracias a ello yo voy a tener una redacción más técnica y mi investigación va a estar alineada de una forma correcta. Entonces, también se pueden crear preguntas específicas, ¿no? También existe la formulación de preguntas específicas y en muchos casos hay. Es decir, un paso a paso de qué tipos de problemas hay. Muy aparte de aplicar el sistema de costos ABC en este ejemplo, un problema específico podría ser cómo puedo yo apoyar a que las personas o el equipo trabajador cumplan sus metas, cumplan sus horarios. ¿Cómo lo voy a hacer? Tal vez con un plan de trabajo, tal vez con un plan de trabajo diario, semanal, etcétera. Y otro podría ser cómo puedo generar menores pérdidas de materia prima. O el otro problema específico podría ser cómo genero menor costeo, cómo genero menor gasto para la empresa, muy aparte de aplicar el costos ABC. Tal vez un ahorro, tal vez cambiando de personal, no lo sé. Entonces mis preguntas tienen que abarcar de esa forma para que compongan a mi pregunta general, mi pregunta objetivo, se podría decir. Entonces ahí yo tengo que redactar mi realidad problemática gracias a esas preguntas. Entonces uno ve ese paso a paso. Y también muy aparte de la redacción de la problemática, existe el desarrollo de objetivos, de las hipótesis y variables. Estamos viéndolo de una forma general. Esto del desarrollo de objetivos generalmente tiene que darme a entender de cómo va a señalar los resultados que se desean obtener con la ejecución de la investigación. Los objetivos deben ser claros, precisos, medibles, que eso es muy importante, y deben contener una sola idea, es decir, manejar un solo concepto. Mis objetivos tienen que ser claros y direccionados para poder ser medibles. Entonces,
Gracias a que ya tengo mi formulación de problema y hemos visto cómo he redactado mi problema general, cómo he redactado mi problema específico, mis problemas específicos. Entonces, una vez ello y ya desarrollados, yo tengo que desarrollar mis objetivos. Y los objetivos, claro está, que son meras respuestas iniciales a esos problemas que yo he planteado, el problema general y los específicos. Entonces, un objetivo, un objetivo podría ser respecto a mi problema general. Mi problema general era cómo aplicaré el sistema de costos ABC para generar rentabilidad en la empresa tal, en la empresa zapatera de Arequipa. Entonces, uno de mis objetivos, de mi objetivo general, tiende a ser la aplicación del costos ABC, pero de una forma metódica o de una forma ancestral, pero ligados a las actividades que se está manejando en tal empresa. Es decir, los objetivos necesariamente tienen que responder, tienen que ser enfatizadores hacia mis preguntas generales. Si yo tengo una pregunta general, tengo que tener un objetivo general. Si tengo 3 preguntas específicas, tengo que tener 3 objetivos específicos. Y si tengo 4, 4. Entonces, es así. He visto muchas investigaciones en las que alumnos colocan dos preguntas generales y solamente están considerando 3 o 4 objetivos generales. Entonces hay una tergiversación de estructura de tesis. Prácticamente no se está llegando a lo ideal. Entonces, a partir de ello es como yo tengo que ver mi redacción, ya sea del problema general específicos, de los objetivos propiamente y las hipótesis. Entonces, las hipótesis, ¿cómo se llegan a elaborar? Las hipótesis necesariamente, bueno, acá estamos viendo algo general también, para poder conocer un poquito más así del curso, de lo que en adelante se va a tocar a detalle, esto a modo así, para poder ver qué temas están entrando a tallar en adelante, ¿no? Bueno, pero para terminar el tema de hipótesis, ahí nosotros estábamos viendo que las hipótesis son posibles respuestas hacia mis preguntas de investigación. Y es lo mismo. Si tengo una pregunta general, tengo que tener una hipótesis general. Si tengo 3 preguntas generales específicas, tengo que tener 3 hipótesis específicas. Y cada uno con su valor veraz y con su valor de negación. Entonces se maneja así de esa forma para poder entenderlo mucho mejor. Y para que sea un trabajo técnico y bien desarrollado. Y solo son respuestas, ¿no? Respuestas a lo que se va a lograr. Es decir, si mi pregunta general era si la aplicación del ABC me va a generar rentabilidad en la zapatera Arequipa, bueno, mi hipótesis general viene a ser sí voy a obtener rentabilidad o no, el costos ABC no me genera rentabilidad. Entonces yo puedo afirmar dos cosas y entre una de ellas va a estar la afirmación correcta. Entonces esas son las hipótesis que también se plantean, ¿no? En temas de elaboración de tesis. Bueno, entonces a partir de ello vamos a poder centrarnos un poquito en algo que se ve en los trabajos de tesis, porque si bien es cierto, en un trabajo de tesis vamos a topar necesariamente con software como el Excel, el SPSS, que va a ser muy importante que cada alumno lo tenga, aunque todo eso también se realiza con el MS Excel. Es lo mismo, solo que el SPSS es más práctico y es más didáctico y ya te bota informes en tiempo real para que lo puedas ya plasmar directamente al informe, ¿no? Esa es la única diferencia.
Pero para ello para poder nosotros entender esos programas, y hay muchos programas para poder generar tablas, para poder generar gráficos, para poder generar esquemas que en mi tesis yo necesariamente voy a utilizar, voy a requerir. Y ahí tengo que acudir a estos programas. Claro, muy aparte de otras carreras, de unas especialidades, ya sea ingeniería, por ejemplo, ahí suelen utilizar ya software de investigación ligados necesariamente a sus carreras, ya sean temas de suelos, temas de aguas, de centrales hidroeléctricas. En temas de eléctrica también entra a tallar ya programas netamente de eléctrica para poder generar series infinitesimales, etcétera, ¿no? Al igual, en el tema de administración de empresas, también tienen programas como el SAP o de contabilidad. Entonces, cada quien tiene software, tiene programas, tiene soporte técnico para que puedan abordar investigaciones de distinta índole. Pero para todo ello, nosotros tenemos que entender estos pequeños requisitos, se podrían decir, que vamos a ver en adelante para poder manejar muy bien el tema de desarrollo de tesis. Entonces, acá estamos viendo una tabla de doble entrada combinada con estadísticos de resumen. Esto es bastante básico de poder entender y de poder, y yo sé que muchos lo van a utilizar en sus tesis, ya que siempre se manejan data. Siempre vamos a manejar data de cualquier especie y vamos a tener que elaborar estas tablas de doble entrada o tablas simples, pero vamos a tener que elaborar en algún momento. Entonces, ¿qué nos dice estas tablas de doble entrada? Que los estudios estadísticos que se centran en el análisis de una sola variable se llama unidimensionales. Hasta su nombre propio lo dice. Una sola variable unidimensional. Pero en las situaciones reales es corriente que se tengan que investigar la combinación de dos variables estadísticas. A eso se le llama tabla de doble entrada, pues, ¿no? Obviamente, en lo que se conocen por distribución bidimensional. Y gracias a estas tablas, gracias a esta tablita, se genera un gráfico. También tiene un gráfico, porque a partir de estas tablas yo voy a tener de resultado un histograma, un gráfico de chi cuadrada, etcétera. Una campana de Gauss también, ¿no? Se le llama. Vamos a poseer. Entonces, entendamos bien. Y aquí esta tabla, a modo de ejemplo, me está dando a entender de que una persona estudia diferentes materias o lleva diferentes materias en un periodo académico. Y la calificación, el parámetro para poder calificar estas variables es de muy bien hasta necesita mejorar. Entonces, yo evalúo a este estudiante y según a su rendimiento académico, yo tengo que acudir a esta tabla y colocar si este alumno tiene un buen rendimiento, tiene un bien o un suficiente o un mal rendimiento, necesita mejorar. Entonces, estas tablas me permiten a mí tomar datos. Yo tomo datos y este dato a mí me va a permitir hacer un histograma. Entonces, en ese histograma, denotado con porcentajes, me va a dar a entender de cuánto va a ser esa tendencia en que este alumno necesita mejorar. Entonces, en eso esencialmente basa esto, ¿no? Y vamos a ver en el desarrollo de tesis tablas de doble entrada, tablas simples, siempre. Y otro tipo de tablita también que se va a tener que tocar en el tema de desarrollo de tesis es el tema de frecuencias, histogramas, más conocido como diagrama de caja. Entonces, aquí vamos a ver el tema de agrupación de data. Es decir, una tabla en donde me agrupa data y en donde cada valor tiene una frecuencia en especial. Es decir, cada cuánto sucede, ¿no? Y esta tabla, obviamente, cada uno lo construye, ya sea según a su investigación. Entonces, yo tengo en la columna principal la numerología, ¿no? Claro está. Y
siguiente, la frecuencia. Es decir, de cuánto ocurre. Ya sea el 3 está ocurriendo con una frecuencia de 2, una frecuencia absoluta. Y la frecuencia acumulada, que simplemente es la suma, ¿no? Esta tablita la vamos a ver también en adelante. Y la frecuencia acumulada necesariamente es la suma, ¿no? El 2 pasa y lo sumamos con el 4, 6. Entonces es un acumulativo nada más. Y la frecuencia relativa, que es la división de la frecuencia absoluta acumulada entre el total de cada parámetro. Entonces, en esencia es esto, es una tablita de frecuencias y esto la vamos a tener que manejar para poder esquematizar porcentajes para un histograma, por ejemplo. Y otro tema que acá vemos es un histograma. Bueno, un histograma creo que muchos lo hemos visto, que me señala que es un gráfico en forma de barras y me simboliza una tendencia, ¿no? Es decir, un conjunto de datos que me sirve para obtener una vista genérica, una vista principal, se podría decir, de cómo está actuando un fenómeno en especial. Entonces yo puedo acá distinguir cómo está actuando un fenómeno respecto a una característica, ya sea cuantitativa, cualitativa. Entonces aquí yo puedo distinguir eso. Y generalmente siempre me da esa tendencia de campana, un histograma. Entonces, así es como necesariamente un histograma se va a graficar, porque más adelante también se tocan un gráfico de barras. Entonces, muchos se preguntarán, ¿un gráfico de barras será lo mismo que un histograma? Claro, principalmente un histograma me indica una representación de una característica dada y un gráfico de barras también. Pero el gráfico de barras tiene una tendencia muy variada, muy, muy diferente. Entonces yo puedo connotar de que siempre un histograma me da esa tendencia única. Y un gráfico de barras puede comenzar de mayor a menor, puede comenzar de menor a mayor o puede ser muy variado. Ya lo vamos a poder tocar en adelante. Entonces, el histograma siempre también lo vamos a tener que manejar en nuestra investigación que vamos a tener que realizar. Y el diagrama de cajas, como dijimos anteriormente, un diagrama de cajas simplemente también es un gráfico que me representa una variable cuantitativa, ¿ya? Una variable que se pueda contar. Es decir, el gráfico me permite a mí visualizar también una característica en especial. Y a este tipo de gráficos se le conoce como cuartiles también. Claro, hay otro tipo de gráficos también que son percentiles, etcétera. Pero esto necesariamente es una distribución, es decir, mostrando una específica simetría, por así decirlo, ¿no? Denotándome los valores y cómo se mantiene la media. Sabemos que la línea del medio, para la redundancia, obviamente se llama media, y esto me da a entender más o menos en qué porcentaje, a cuál porcentaje va denotado una característica en especial. En este caso, mujeres, me está diciendo 3 de mediana y hombres un 2. Entonces ahí yo veo una diferencia y este tipo de gráficos de diagrama de cajas a nosotros nos da a entender esto. Mayormente esto se trabaja en temas estadísticos para poder ver esa alineación y esa tendencia porcentual en cada característica o nivel de variable que se posea. Entonces, estos son como todos estos, la frecuencia, histograma, diagrama de cajas, son esquemas, son gráficos que me sirven a mí como investigador, a cualquier persona que necesariamente va a desarrollar, va a construir su tesis, que le sirve para poder entender mucho mejor el tema de desarrollo de captación de data y cómo va a poder procesarla. Entonces, a partir de ello es importante entender ello. Y acá vemos el test, el T de student. El T de student, pues es un tipo, ¿no? Es un tipo estadístico que me deduce. Y se utiliza generalmente para determinar si hay una diferencia. Si hay una diferencia de tal a tal, ¿cuál es más significativa?
entre las medidas de dos grupos, ya sea hombres y mujeres, ya sea obeso o flaco, etcétera, ¿no? Utilizando dos grupos en parámetros de variables. Entonces, mi nivel de confianza, el alfa, que ahí me da a denotar qué nivel de confianza tiene tal respuesta, ¿no? Y generalmente el TD Student ya tienen tablas, poseen tablas y estos gráficos también ya propiamente. Es simplemente de obtener esas tablas, de analizar y el valor correspondiente ya está propiamente elaborado, ¿no? Se podría decir. Aquí vemos el gráfico de barras, como en principio lo había denotado. El gráfico de barras, como ven, no tiene una tendencia simétrica, ¿no? Es asimétrico. Entonces, esa era la diferencia con el histograma. Aquí en el gráfico de barras también tiene un eje ordinal y un eje cardinal. Entonces, ahí me da a entender de que las variables independientes, obviamente, en el eje X y las variables independientes en el eje Y, que me señala como frecuencia porcentual. Entonces, ¿qué tantos son negros? 20. ¿Qué tantos son azules? ¿Qué tantos son amarillos? Entonces, ahí me maneja un nivel de porcentaje. Y esto se maneja necesariamente para poder representar resultados también, ¿no? Y no tiene una tendencia en especial. Puede ir de mayor a menor, de menor a mayor. El orden es no es indispensable. Entonces, eso es lo que me da un gráfico de barras, ¿no? Que es la forma de resumir un conjunto de datos que estén calificados por criterios, por, por categorías o por muestras dadas, ¿no? Y usando variables, pues como bien lo dije. Entonces, eso en esencia es un gráfico de barras. Y pasamos, bueno, esto ya lo tocamos, que vimos el histograma. Como ven, el histograma tiene una tendencia más concatenada, se podría decir, y el gráfico de barras no, pero ambos tienen barras. Entonces, y ambos tienen ejes tanto horizontales como verticales, pero hay una gran diferencia que no lo he dicho todavía. Un histograma también puede poseer en el mismo eje vertical otro tipo de variables, en el lado derecho, viéndolo desde la perspectiva del observador. Y ahí mostrarme otro tipo de porcentajes. Y yo podría alinear y buscar otro tipo de objetivo, ¿no? En un gráfico. Es decir, en un gráfico tener tres variables, por así decirlo. Entonces eso es en esencia. Y el gráfico de líneas. Esto es bastante importante en el tema de nube de puntos. No sé si lo han escuchado, ya que el gráfico de líneas me muestra necesariamente la tendencia de cómo abarca una situación o un problema o una toma de data. Es decir, los gráficos de línea son alineaciones, ¿no? Que me muestran tendencias en un periodo en especial, ya sea denotado por meses, por años o por centenarios, etcétera. Entonces, acá me va a mostrar una línea de tiempo, el comportamiento de una situación en especial en el transcurso de un periodo. Por ejemplo, me muestra la temperatura y investigaciones de esa índole también lo he visto, ¿no? He visto cómo un joven de ingeniería de minas plasmaba una investigación en la ciudad de Huancavelica, en la ciudad de Puno y en la ciudad de Loreto, es decir, en 3 ciudades. Pero ¿qué es lo que investigaba? Investigaba cuál era el comportamiento del tipo de asfalto, de la carretera asfaltada, cuál era esa temperatura ideal para poder construir una pavimentación. Entonces, sabemos que el Perú pues es variado en sus climas, es multidiverso. Tenemos microclimas enormemente y sabemos que en cada punto en donde nos encontremos, en cada ciudad donde vayamos, contamos pues con temperaturas muy variadas. Es decir, en la costa, en la sierra, en la selva, en el norte, centro, sur, es muy variado. Entonces, al plantear esta investigación en 3 ciudades y ver cuál ciudad era mucho mejor en costo, en tema de costo, hablando de la misma construcción,
del mismo tipo, de la misma cantidad de material, pero cuál me evitaba mayores costos. ¿Y cuál era esa variable? La temperatura. Entonces, él ha tenido que medir la temperatura en un mes dado, día a día, y al mismo tiempo medir el mismo mes en la ciudad tal y en la otra ciudad. Entonces, él ha tenido que manejar esto, este gráfico de líneas para su investigación, para dar a entender cómo era el comportamiento. Es decir, él ha manejado 3 tipos de gráficos de líneas para ver la temperatura, cómo era la variación. Y gracias a esas variaciones de 3 gráficos, él ha tenido que determinar una respuesta, es decir, determinar una salida para que su investigación sea factible y ver qué ciudad posee la mayor rentabilidad para poder reducir costos, ¿no? En este sentido. Entonces, en investigaciones así se ve esto y muchos otros gráficos, no necesariamente esto, y nos ayudan muchísimo. Se ve bastante simple, se ve bastante pequeño, pero recordemos que en una investigación hay que apoyarnos de todo lo posible para que nuestros objetivos se puedan realizar. Entonces entendamos bien ello, ¿no? Y muy aparte de ello también encontramos un gráfico de líneas, pero bastante variado en la parte derecha. Al igual, es un gráfico de líneas y acá me muestra 2 tendencias. Es decir, él pudo haber dibujado en un solo gráfico 3 líneas, verde, azul y rojo tal vez. Y cada línea me muestra la variación de temperatura de cada ciudad. Por ejemplo, el verde de Lima, el azul de Huancayo y el rojo que no está de la selva, por ejemplo. Entonces, en base a ello, él podría haber generado tal vez una envolvente y poder determinado, ¿no? En qué punto se encuentra más factible. Y es eso, gráfico de líneas. Bueno, y el gráfico de control. Esto se asemeja demasiado al gráfico de líneas, porque si bien es cierto, el gráfico de control internamente posee una nube de puntos, pero que están alineadas con segmentos y que me forman líneas. Entonces, una gráfica de control es un diagrama que sirve para examinar si un proceso se encuentra en una condición estable o para asegurar que se mantenga en esa condición. Es decir, yo tengo un parámetro, ya sea número de pieza, ¿no? Según el ejemplo, y un peso de la pieza, hablando de temas de mecánica, ¿no? De ingeniería mecánica, ya sea para un equipo pesado o para una maquinaria que necesita reparación, etcétera. Entonces, números de piezas tales, pesos de la pieza en eje vertical. Entonces, la pieza número 21 me dice que posee en peso unos 53.5 gramos. Y la pieza 22 me muestra unos 57.5 gramos. Entonces, acá se ven los pesos, ¿no? Los pesos de cada pieza. Y sabemos que un buen control de logística, pues, requiere una ardua eh, esquematización para poder manejar un buen almacén controlado y sostenible, por así decirlo, ¿no? Porque el desorden nos trae muchos atrasos a la hora de trabajo y más en obras o equipo o desarrollo de proyectos de construcción. Entonces, en ese sentido, este gráfico de control a mí me permite poder, vemos que un punto está fuera del control. Entonces, ¿qué solución tomo esto? Ahí entra a tallar, pues, mi pieza 29, que pesa unos 47 gramos, está muy fuera, está fuera. Esto debería pertenecer a otro grupo de control, a otro apartado de control, ya que estos tienen que centrarse en mi valor medio netamente. Entonces, este tipo de gráficos me da a entender de cuál es correcto que pertenezca al grupo y cuál no. Y cómo yo determino mis límites, el límite superior y el límite inferior. Eso pues lo determino con evaluaciones. Es decir, si es que yo, hablando de este ejemplo, si es que yo cuento con maquinaria pesada y tengo piezas, herramientas en mi almacén y que no cuentan con una distribución adecuada,
Entonces yo tengo que acudir a este tipo de gráficos. Y lo he visto muchas veces en minería, también están en los puertos. Entonces, esto manejan ellos. Y esos límites, ellos lo manejan según a catálogo, según al tema de acondicionamiento de equipo, al momento de la llegada de los equipos, de herramientas, pues ellos manejan una estabilidad de herramientas para que no tengan pues una variación, ¿no? Al momento de hacer reparaciones, etcétera. Entonces, esto de por sí establecido teóricamente ya está. Es por ello que, viendo de ese ejemplo, se denota así. Y así, este tipo de gráficos de control a mí me va a permitir tomar decisiones, obviamente, para poder realizar un trabajo más ordenado, más esquemático, mucho más controlado. Y otro tipo de gráfico que se ve en el desarrollo de tesis. Y acá se ve tablas de distribución de frecuencias. Eso es lo que vimos con anterioridad, pero de una forma mucho más detallada, se podría decir, ¿no? Vemos que la distribución de frecuencias son tablas, necesariamente, en que se dispone la modalidad de variable por filas. Es decir, acá yo voy a tener filas, voy a tener columnas, y se disponen números, conceptos para cada cuadrante, y cada cuadrante está agrupado de una forma específica. Entonces, ¿cuál es la facilidad de ello? Pues obtener información que contengan estos datos. Yo al lado izquierdo cuento con la variable x, que esa variable x cuenta con 2, 1, 5, 3, etcétera. Y abajo en mi parámetro me indica que el 1 significa en contra, que el 2 bastante en contra. Estos resultados son pues tomados a los trabajadores, no sé, del Congreso, por así decirlo. Entonces, me dicen que el 1 significa en contra, que están en contra, y 2 que están bastante en contra, y el 3 indiferente, y el 5 a favor. Entonces, yo he tomado esa encuesta, que es X, y me determina 2, 1, 5, 3, etcétera. Entonces, yo dibujo al lado derecho X, columna X, todo el parámetro de regla de codificación de mi respuesta, y abajo total. Y al lado derecho, yo tengo que plasmar del 1, es decir, de quienes están en contra, cuántas personas eligieron estar en contra. Esa es la frecuencia, la cantidad de veces que ocurre una incidencia, un caso, una característica en especial. Entonces ahí me señala que con los que están en contra, me señalan 3 personas. Y los que están bastante en contra, 6 personas. Y un total de 20 personas del consulado. Entonces, esto se maneja de esa manera. Tengo una variable, realizo una encuesta o realizo una entrevista y en base a esas respuestas, yo tengo que plasmar un gráfico de frecuencias para yo verlo desde una forma más gráfica. Y a partir de este gráfico de frecuencias, yo tengo que plasmar una tabla de histograma o de barras para poder verlo ya de una forma más simbólica. Entonces, esos son los pasos así, a modo general, y lo que siempre se sigue. Una consulta, no sé si me permite. Buenas noches, dígame. Buenas noches, sí. No sé si puede mostrar la diapositiva anterior. Ya. Cuando nosotros siempre nos encontramos, por ejemplo, con estos tipos de resultados, ¿no? Cuando hacemos un procesamiento de información. Por ejemplo, tenemos ahí la categoría en contra y bastante en contra, el 1 y el 2. Cuando hacemos la interpretación, ¿no? Porque en contra sería, digamos, es lo mismo que casi bastante en contra, de repente la intensidad, ¿no? Pero ¿cómo haríamos una interpretación? O sea, Claro, separamos, claro. juntamos todo, no sé, ¿qué nos Claro, puede? sí le entiendo. Justamente, gracias por la pregunta. Justamente, nosotros, esto es un ejemplo bastante pequeño, ¿no? Generalmente se manejan por información grande, enorme, 80 datos, 100 datos, 1000 datos, y ahí ya, cuando se manejan ese tipo de data, se maneja con el programa SPSS, que ahí ya directamente insertas todo este número y tú
ya te vas a la opción de gráfico, frecuencias, y ahí te señala todo lo que tiene que ver. Y aparte, te da a entender los gráficos, ya sea el histograma, ya sea el gráfico de barras, la nube de puntos. Pero a tu pregunta, ¿cómo lo interpreto? Si vemos, como usted misma lo dice, en contra y bastante en contra, como que no hay mucha diferencia viéndolo así simplemente en números y no sé cómo interpretarlo en primera instancia. Es por ello que yo tengo que acudir a este tipo de tablas, una tabla de frecuencias en primer lugar. Entonces yo ordeno, tengo que ordenar ese dato según a mi nivel de relevancia, es decir, a mi regla de codificación. Tengo que ser ordenado y esquemático para yo poder entender y colocar directamente cuántos trabajadores están en contra, cuántos están bastante en contra y cuántos no están a favor. Entonces, viéndolo hasta ahora en tabla, tampoco no lo entiendo, la verdad. Pero a partir de ello, yo tengo que llevarlo a un gráfico, es decir, a un esquema más visual que me da a entender una respuesta, así, a simplemente observarlo. Y un ejemplo puede ser el histograma. Entonces, si yo llegara a graficar claro, recuerda que anteriormente vimos la tabla de frecuencias, que aquí le falta su frecuencia acumulada. Recordemos que falta sumarle y aparte le falta la división, es decir, el nivel entre el total. Ahí nos va a dar el porcentaje, o sea, ¿qué porcentaje está en contra, obviamente, del total? ¿Qué porcentaje está bastante en contra del total? ¿Qué porcentaje está indiferente del total? Entonces, cuando yo obtenga esos porcentajes de cada data tomada, yo me dirijo al esquema de histograma. Un ejemplo. Entonces, ahí mediante la barra, mediante esas barras voy a ver esa tendencia, esos escalones. Entonces, rápidamente voy a poder distinguir qué tamaño es más grande que el otro respecto a los que están en contra y los que están bastante en contra. Entonces, yo grafico mi línea de tendencia, esa parabolita que vimos. Entonces, en base a ello, yo voy a poder distinguir quién es más y quién es menos. Y claro está, con porcentajes. Entonces, ¿yo cómo interpreto? Yo podría interpretar, hay una diferencia de los que están bastante en contra, de los que están en contra, de un 0,5%. Entonces, ¿qué cantidad eso me representa de mi total? Entonces, ahí es cuando yo recién interpreto, es decir, hacer este paso a paso. Tengo mi dato, tengo mi tabla de frecuencias, tengo mi esquemático y a partir de ello dibujo mi tendencia y luego interpreto. Entonces, es así como uno va manejando este tipo de informaciones, ¿no? Pero claro, recuerda que esto y cualquier investigación nunca, o bueno, va a depender de la persona si lo hace manual. Lo puedes hacer de una forma manual, pero para este tipo de trabajos existe pues el SPSS, uno de los tantos programas. Como bien lo dije, insertas los datos, indicas qué es lo que quieres desarrollar y te bota el gráfico y te bota hasta la interpretación. Entonces, uno, pero tiene que entenderlo, cuál ha sido este proceso, ¿no? De cómo ha llegado esta interpretación. Lo puedes hacer manual, lo puedes hacer mediante un software. Hay tantas posibilidades. Bien. Entonces, continuamos. Medidas de posición en datos agrupados. Bueno, para recordarles, ¿no? Estamos viendo ahorita temas que para una investigación es necesaria, es importante. Claro, hay más, hay tal vez tablas diversas, hay temas que todavía no se ha tocado, pero que se va a tocar con detenimiento estos días. Este primer día estamos abriendo de una forma general, se podría decir, ¿no? En los días subsiguientes vamos a tener que detallar en la manera de lo mejor posible. Y ahí es cuando ya vamos a ver detalladamente y detenidamente cómo se realiza un esquema o cómo es la interpretación de tal. Entonces, medidas de posición en datos agrupados. Como bien lo dice, ¿no? Vimos anteriormente los cuartiles, el diagrama de cajas, ya sea para interpretar un tipo de variable o una característica en especial.
Los cuantiles son medidas, ¿no?, de posición que se determinan mediante un método que determina la ubicación de los valores. Es decir, dividiendo conjuntos en partes iguales, ¿no? Y para ello también toca ver medidas de variabilidad en datos agrupados. Es decir, cuando yo voy a tener mis datos, ya tomé data, ya recolecté información de un grupo de personas, de un grupo de escolares, de un grupo de trabajadores o de un grupo de enfermos en un hospital, etcétera, ya tengo mi dato. Entonces, ¿cómo yo este dato tengo que procesarlo? Pues, y para ello existen las diferentes medidas de dispersión, ¿no? De fórmulas para poder medir medidas de rangos, de varianza, variación, desviación estándar. Los temas bastante conocidos en estadística. Estos generalmente se tienen que tocar para poder también interpretar mis datos, mis resultados. Desviación media, yo siempre voy a tener esta fórmula para poblacional y para muestral. Varianza, desviación estándar, coeficiente de variación y coeficiente de asimetría. Generalmente esto se toca con estas fórmulas nada más. Y para cada uno voy a tener una data en especial. Esto es, simple y llanamente, estas medidas son ya establecidas mediante fórmulas, que también, por supuesto, los programas ya poseen. Es decir, si yo quiero determinar varianza, en Excel, por ejemplo, yo adjunto ciertos datos de la cantidad de jubilados, profesores que existen en el Perú. Entonces, yo escribo esa data en el Excel y quiero determinar cuál es la varianza. Entonces simplemente ejecuto el comando más v de varianza y AR y tomo dato de todo ese parámetro y me sale un número. Es decir, ya está establecido para ejecutar todas estas fórmulas. No hay más que hacer, solamente saber el comando y saber cuál es la interpretación de dicho número, ¿no? Bueno, y tablas de contingencia. Esto vimos con anterioridad el tipo de tablas de doble entrada, ¿no? Bueno, una tabla de contingencia es una observación. Aquí vemos múltiples variables, ¿no? Claro está que tienen una categoría en especial. Tenemos filas, tenemos columnas y que corresponden a cada categoría en especial. Es decir, hablando ahora del tema del tema de propuestas que se van a presentar para la candidatura. Vemos al hombre tal y a la mujer tal que se está presentando para poder ser presidente. Entonces, vemos muchísimos participantes. Entonces, mi candidato A y mi candidato B. Tengo dos candidatos y tengo 28 hombres que obviamente van a estar de acuerdo con este candidato A. Y tengo 20 hombres, supongamos que solamente existen un total de 100 ciudadanos y 28 hombres candidato A, 20 hombres candidato B, con un total de 48 que están a favor, solamente hombres, y mujeres, que 39 mujeres están de acuerdo con el candidato A y 13 mujeres que están de acuerdo con el candidato B, y un total de 52. Sabemos que existe un total de hombres y mujeres por un candidato A de 67 y un 33 del candidato B, hombres y mujeres. Entonces, este tipo de gráfico a mí me va a poder entender de una forma detallada, de una forma más característica, ¿no? Porque si yo lo pudiera generalizar, simplemente pondría hombres y mujeres en una misma fila y podría poner el total, pero no sabría cuántas mujeres o cuántos hombres están de acuerdo con tal candidato. Entonces, este tipo de tablas a mí me va a permitir también poder generar gráficos. Por ejemplo, podría generar un gráfico, ¿quiénes están de acuerdo con el candidato A? Y según ese gráfico, me salen 28 hombres y 39 mujeres. Y otro gráfico, candidato B. Y también puedo generar un gráfico para los hombres en su totalidad, por qué candidatos se van. Y también otro gráfico. Es decir, acá simplemente con esta tabla puedo generar 4 tipos de gráficos. Y gracias a esos 4 tipos de gráficos yo puedo llegar a interpretar cada gráfico. Entonces, estas tablas de contingencia
Es más, se podría manejar hasta 3, 4 candidatos, por no decir variables, ¿no? Esto mayormente lo vemos en temas de ingeniería industrial, pero abocados en el tema de agropecuaria, temas de producción, de sembríos. Aquí pues vemos, por ejemplo, hectáreas y hectáreas de sembríos. Por ejemplo, tenemos el producto de palta, tenemos el producto de limón, tenemos el producto de uvas y tenemos, por ejemplo, en vez de hombres podría ser, tenemos el territorio 1, territorio 2 o hectárea de 20 metros cúbicos o de 20 hectáreas, o, tales así, etcétera, etcétera. Ahí se maneja este tipo, ¿no? Y hay un programa que se llama Tora, que maneja este tipo de tablas de contingencia. Como en un principio lo dije, ¿no? Hay muchas carreras que tienen sus propios programas que manejan, ya según a su especialidad. Entonces, en este ámbito, que mayormente se ve en el tema de agroindustria, se tocan este tipo de tablas y lo vamos a ver bastante, claro, si es que trabajamos en temas de agroindustria. Y es bastante interesante porque gracias a esto se determinan ecuaciones, ecuaciones lineales. Es decir, una ecuación yo puedo generar así: 28x1 más 20x2 es igual a 48. Ahí tengo una ecuación lineal y aquí me resultan dos ecuaciones lineales, pues. Y según esas ecuaciones yo puedo maximizar. Es decir, yo con esta tabla de contingencia puedo encontrar una fórmula para que el candidato B gane. Claro está, incentivando al público y hacer que ese número varíe a favor de ese candidato B y gane el candidato B. Y se hace, hay ecuaciones, hay programas. Eso se realiza pues en la producción. Quiero mayor rentabilidad, quiero plantar lo menos posible, pero ganar más. Ahí se aplica eso. Entonces, mayormente la tabla de contingencia es ello. Bueno, creo se está cortando ya las plantillas, pero como bien lo dije, acá vamos a tocar el tema de probabilidades conjuntas. Un tema bastante didáctico y bastante conocido también en estadística y que es importante también conocer para el tema de desarrollo de tesis es las probabilidades. Las probabilidades, pues que, ¿cómo va a ser la situación de ocurrencia de algo, de una situación tal, de una situación dada? Es decir, si yo, un mero ejemplo, según el esquema, tengo una moneda, ¿cuál va a ser la probabilidad de que me toque sello o cara? Entonces, obviamente, si es que me encuentro en una superficie plana, la probabilidad simplemente es de 0,5 o de 1 a 2, nada más, hablando de una moneda. Eso es una probabilidad nada más para poder esto verlo, ¿no? Entonces, eso es exactamente lo que es una probabilidad. ¿Cuál va a ser esa incertidumbre de ocurrencia de una situación? Y acá podemos ver nosotros la probabilidad condicional. Es decir, como su nombre lo indica, se trata de determinar la probabilidad de que ocurra un evento A, dado que ya aconteció un evento B. Y generalmente esto se ve con temas de problemas de estadística, ya en la etapa universitaria, de cómo vamos a desarrollar un problema en especial. Pero para poder entenderlo, es si es que me ocurrió algo, ¿cómo me va a ocurrir en adelante lo otro? Pero hablando de investigación, si yo tengo, por ejemplo, a niños de pediatría hospitalizados tal vez por un tema clínico bastante fuerte, yo tengo que investigar a estos niños de cómo va ese avance, de cómo tal vez implantar un sistema más holístico para que puedan mejorar, puedan tener mejoras prontas. Entonces, yo evalúo en un periodo dado a estos niños, ya sean 10 niños, 11, 20. Entonces, yo evalúo a estos niños y veo cómo es su situación, bueno, malo, regular, y yo tengo que regresar después de 2 meses, es decir, hacer un test cada cierto tiempo para poder ese rango de mejoría. Entonces, ahí entra a tallar la probabilidad también. ¿Cuál va a ser la probabilidad en base a mi primera toma de dato? Entonces, es algo así. Entonces, acá con los dados se puede esquematizar, ¿no? Yo lanzo 4 dados
y tengo otra oportunidad de lanzarlos y cuál va a ser la probabilidad de que me salga lo mismo, algo así. Entonces, veamos de esa manera, ¿no? Y bien, como bien lo dije con anterioridad, la nube de puntos. También se ve este tema, generalmente en encuestas. Cuando yo voy a tomar encuestas a un determinado público, no lo sé. Por ejemplo, ¿qué público prefiere más RPP Noticias o qué público prefiere más Canal N? Entonces yo hago una encuesta y según esa encuesta yo realizo esta nube de puntos, ya sea de cualquier tipo de característica de variable. Entonces, una nube de puntos, como bien nos dice, corresponde pues a la gráfica de un conjunto de pares ordenados en el plano cartesiano. Esto es un plano cartesiano, pues, ¿no? Eje X, eje Y, donde las coordenadas de cada punto corresponden a una variable cuantitativa en estudio, necesariamente, porque acá no podemos hablar pues de temas, narraciones, ¿no? O casuísticas, sino de temas cuantitativos. Entonces, bien es cierto, hay un cuadrito que me dice nube de puntos correlacionado linealmente. Vemos una nube de puntos que tiene una tendencia más o menos diagonal. Claro, no exacta, pero tiene esa tendencia. Entonces, eso me da a entender de que este grupo al cual yo he tomado información, al cual yo he realizado encuesta, se mantiene en ese rango normal, se mantiene en ese estatus moderado, se podría decir. Pero más abajo yo veo punto atípico, es decir, puntos que van más allá de mi tendencia normal, desfasados. Y siempre ocurre en cualquier investigación, toma de data. ¿Y qué hago yo con esos dos puntos? ¿Qué hago yo con esas dos informaciones que obviamente estaba en mi muestra, en mi población, pero que me está resultando fuera de mi tendencia natural? ¿Qué hago yo? ¿Los elimino? ¿Los considero? ¿O simplemente me hago a la vista gorda y los meto al medio? Entonces ahí entra a tallar cuál va a ser el tipo de desarrollo en esta parte, ¿no? Y el tema tampoco, cuando nosotros obtenemos mucho de esto, de este tipo de informaciones, siempre vamos a tener errores en adelante. Es decir, nuestros objetivos no se van a cumplir tal y como nuestras hipótesis estaban señaladas en principio. Y tal vez lleguemos al fracaso. Hablando de estudios, pues, de biología, de medicina, ahí yo no puedo tener estas anomalías, ahí yo no puedo contar con estos desfases, porque mi estudio es exacto, mi estudio es de un estudio laboratorio. Entonces, ahí tengo que yo necesariamente eliminar automáticamente esta dos data y volver a tomarla, claro está. Y una vez volviéndola a tomar, hacer un promedio para que el trabajo pueda ser equitativo y pueda ser veraz. Entonces, mi nube de puntos me señala necesariamente esto, ¿no? Que también se ve. Eh, Regresión lineal simple. Bueno, la regresión lineal es un modelo, pues, ¿no? Es una ecuación, tal y como lo indiqué en este apartado, aquí les indiqué sobre la ecuación lineal que se puede generar gracias a a una variable con características similares. Es simple, es ello, es la relación lineal que permite explicar la relación. ¿Qué relación existe con candidato tal con la persona tal? Es decir, generar una ecuación. Y como acá vemos, y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x1 más epsilon, es decir, más una constante. Es decir, una ecuación simple, nada más. Y gracias a esta ecuación yo podría determinar qué variable le tocaría, o qué número le tocaría X1, ¿no? O qué cantidad le proporcionaría para que pueda ser mucho más rentable. Es nada más ello, una ecuación lineal simple, con dos variables o con una variable. Autocorrelación. Y la autocorrelación es uno de los problemas, ¿no?, que habitualmente se encuentra. Esto más que nada se ve en econometría, en temas de economía. Cuando hablamos pues de casuísticas nacionales, de la economía, de la recesión, en estos tiempos, ¿no?, de la recesión de la deuda pública, etcétera, junto a la heterocesticidad, son causantes de ajustes. Es decir, acá ya se ven temas netamente de economía, ya con fórmulas necesariamente ligadas para poder generar esquemas y casos que conllevan, ¿no?, numerologías de finanzas. Eso necesariamente.
Y bueno, hasta ahí hemos terminado con con las diapositivas genéricas, ¿no? Obviamente no hemos tocado tal vez algunos puntos que vamos a verlo como les indiqué en estos días. No sé si hay alguna pregunta, alguna curiosidad o alguna inquietud o alguna recomendación tal vez para poder esto considerarlo en estos días. Mm, Sería fenomenal, por favor, escucharlos y poder esto entender, ¿no? De recomendaciones o incertidumbres. Les agradecería enormemente. Buenas noches. Buenas noches. Isaac Espinosa, primero agradecerle por su exposición, estaba clarísima. Tengo una pregunta que generalmente en las tesis de maestría y en las tesis doctorales, pues el jurado permanentemente está ligando las propuestas a la teoría que lo sustenta, ¿verdad? Al inicio usted habló de una tipología de investigaciones y aludió a investigación científica, investigación tecnológica e investigación humanística. Sin embargo, lo que hasta ahora, por lo menos la lectura corriente que tenemos en el ámbito de la investigación, pues la tipología más conocida es la investigación básica y aplicada, o en todo caso la investigación básica, aplicada y tecnológica, y tiene autores detrás de ellos, ¿no? En todo caso, la pregunta sería un poquito un resumen de los tres tipos de investigación que usted manifestó al inicio y ¿qué autores estarían sustentando esas propuestas de tipos de investigación? Gracias. Claro, muchas gracias, mi estimado. Claro, claro, si bien es cierto, nosotros contamos pues con investigaciones más variadas que simplemente la científica, la tecnológica, la humanística, ¿no? Porque si me hablas de investigación básica, pues, ¿no? Que generalmente se toca en estudios de pregrado hablando, que claro, hasta donde lo he visto, ¿no? En ese sentido, nosotros podemos tocar temas de diversa índole, pero hablando necesariamente de fuentes, de quién nos puede apoyar, hay diversos, pero yo le recomendaría textos en inglés, artículos en inglés, porque un consejo para cualquier estudiante, para cualquier investigador, es que no solo se quede con las fuentes o la bibliografía en nuestro idioma, ¿no? O en habla hispana, porque yo personalmente le comento de que existen fuentes más enriquecedoras, más fructíferas, por así decirlo, pero en el idioma inglés, es decir, textos de Estados Unidos o textos de Inglaterra, porque estos textos nacen meses antes, años antes, en las que nosotros estamos viendo temas de otro tipo. Es decir, están mucho más adelantados. Y podemos darnos el lujo de poder ver las revistas como Cielo, por ejemplo. Ahí tocan pues temas importantísimos, fuentes importantes sobre investigaciones científicas, tecnológicas, de otras básicas también. Y donde nos podemos dar cuenta de que hay autores hasta que no son ni reconocidos, pero que tienen investigaciones bastante potenciales y que han sido partícipes, ¿no? De conferencias en TEC y en muchas otras entidades no gubernamentales, gubernamentales en muchos países. Entonces, siempre cuando a mí me dicen, pues, recomiéndame algún autor para poder leerlo en temas de investigación, etcétera, el único, o sea, lo único que me piden es autores en español, ¿no? Entonces, por eso les digo, hay muchísimos autores, pero obviamente déjame un poco más abarcar estos autores, no los tengo ahorita en lista, y el día de mañana yo le estoy entregando estos autores, las autorías y las publicaciones actualizadas, porque sabemos que las investigaciones, pues, tienen años de duración para una investigación en especial.
porque no podemos nosotros colocar en una fuente bibliográfica pues una investigación del año 80, o del año 90, o del año 2000, o del año 2010. Ya las actualizaciones a nosotros nos conllevan a colocar ya autores que están actualizados, que tengan años recientes de tal tema en investigación. Pero hablando así a modo general, pues una investigación científica se centra principalmente en la obtención de nuevos conocimientos, ¿no? Es una definición básica que enriquezca la teoría, simplemente. Esa es la ciencia. ¿Qué busca? Es enriquecer la teoría a la cual yo estoy acudiendo. Entonces, ahí simplemente se basa. Y una investigación tecnológica emplea el conocimiento para la creación de nuevas técnicas, de nuevos esquemas, de nuevos enfoques en procedimientos y en productos. Mayormente, pues aquí entra a tallar la ingeniería industrial y la ingeniería mecánica, ¿no? Con las actualizaciones tecnológicas, procesos que se ven para poder ratificar una tarea en especial. Entonces, en la investigación humanística, hasta su nombre lo dice, son incluidos en el campo de las humanidades o en de ciencias humanas, ¿no? Claro, y la investigación básica también propiamente. Entonces, eso a modo genérico se podría decir un resumen bastante didáctico y bastante puntual, porque tampoco se podría ahondar mucho más allá, porque lo esencial es ello. Pero como si bien lo dije, déjame averiguar los autores que actualmente tienen actualización en sus investigaciones y en temas que nos van a ayudar a nosotros también como investigador a tener mayor realce, ¿no? Académico. Entonces, yo te lo estoy comentando el día de mañana para poder también investigarlo. Siempre hay temas que tenemos que tener en agenda, ¿no? Y poder realizarlos. Entonces, eso en principio, ¿no? Bueno, y gracias por la pregunta, mi estimado. No sé si hay alguna otra pregunta, por favor, o alguna recomendación para poder completar los subsiguientes días, por favor. Ahora una pregunta, por favor. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches, disculpe. Hay muchos autores que consideran que un objetivo es el título de una investigación, porque yo considero, por ejemplo, que a nivel de maestría, doctorado, hay temas como, por ejemplo, yo considero, por ejemplo, el propósito de una investigación con la línea de investigación y la delimitación que debe estar dada en un trabajo o un título de tema, ¿me entiende? ¿Cómo lo considera usted en ese aspecto? Porque, ¿qué relación existe en todo caso el tema de investigación o el título de investigación con el objetivo de la investigación? Esa sería mi consulta, por favor. Claro, gracias por la pregunta. Sí, bueno, hablando necesariamente del tema de investigación. Bueno, como bien lo dije, el tema muchas veces no se queda ahí. A veces nosotros, claro, en primera instancia nace un problema y después, ¿cuál va a ser mi tema? ¿No? Ya, Juan, delimito mi tema, espacio y tiempo, pero lo presento en el plan. Y una vez que mi plan sea aprobado, yo tengo que desarrollar ese plan. Desarrollo el plan, culmino el proyecto o la tesis, etcétera. A veces en el camino, como bien lo dije, me encuentro trabas o me encuentro con otros tipos de problemas. Y eso a mí me impide a seguir con ese mismo título o tema y tengo que necesariamente cambiarlo. Y lo vi en una investigación anterior, con una investigación de tecnología Li-Fi para aplicar en una clínica de Lima Tambo, en San Isidro. Estábamos con un tema en especial y al seguir investigando, llegar a metodología, nos topamos con el tema de que no, pero no es por ahí, sino estamos viendo otros temas que aportan diferencias. Entonces hay que cambiar ese tema, ¿no es así? Pero a tu pregunta, necesariamente un tema me tiene que enfatizar qué cosa, mi variable y mi espacio y mi tiempo. Eso en principio. Podrías, hay muchas entidades también que he visto que te dan un número en especial de palabras en tu tema. Por ejemplo, unas 18 palabras a lo mucho y se ha visto bastante, pero hay otras que no.
pero necesariamente un tema tiene que ser bastante didáctico, bastante fresco, bastante delimitado, para que a mí me dé a entender de qué es lo que va a hacer, porque eso es lo primero que leo, más allá de leer el marco teórico o la conclusión, primero me voy al tema. Entonces, gracias a ello, yo veo que si es interesante, si tiene relevancia o si ya lo he leído. Entonces, claro está de que tiene que señalarme uno de mis objetivos, es decir, controlar la ansiedad en los trabajadores de recursos humanos aplicando un tema de seguridad del trabajador para generar mayor trabajo en equipo. Ciudad Lima, año tal. Entonces, ahí yo estoy dando a conocer variables. ¿Qué variable voy a manejar? Y todo ello, claro, tengo que más o menos desarrollarlo y ejecutarlo acorde a mis variables y acorde a mi objetivo, para que tu trabajo también sea panorámicamente visto en primera instancia de una forma correcta. Eso sería a modo de respuesta, ¿no? Pero también he visto pues temas muy, muy burdos y también he visto temas muy vastos de información. Entonces se ve mucho de todo, pero lo ideal es ello, poder plasmar lo que quiero llegar, en qué momento y dónde. Entonces eso hay que verlo así, ¿no? Nadie, gracias por la pregunta. No sé si hay otra pregunta, por favor, o una recomendación. Les agradecería. Eh, A ver, perdón, este, no sé si lo está considerando, hay muchos autores que consideran como un elemento de trabajo, digamos, para ser más específico, la línea de investigación. correcto. Es muy importante, perdón, es muy importante analizar ese concepto de línea de investigación porque te va a permitir, considero yo, te va a permitir un análisis más específico del trabajo de investigación que considere. Claro, claro, sí, sí, por supuesto. Mire, le comento, eh, la línea de investigación a nosotros nos da a entender en dónde yo tengo que centrarme para poder analizar o investigar algo, porque a mí tampoco personalmente no me tiene que nacer, pues, oye, quiero hacer una investigación de tal.